Universitario de Imagen Diagnóstica. Hola, buenos días, soy Diego Samad Salcedo Almanza, R1 de Radiología e Imagen de aquí del Centro Universitario de Imagen Diagnóstica, y el día de hoy abordaremos la clase de incidentalomas abdominales en estudio seccional, específicamente en tomografía. Haremos una revisión de los principales hallazgos incidentales en estos órganos, como es el riñón, hígado, suprarrenales, páncreas y vaso. Y bueno, ¿qué es un incidentaloma? Pues es un hallazgo incidental, como su nombre lo dice, de una masa o lesión detectada por cualquier estudio de imagen realizada por algún otro motivo. Es decir, si yo estoy buscando, no sé, una lesión, una litiasis renal y hago una tomografía de abdomen simple y me encuentro alguna lesión en otro órgano, pues este va a ser el incidentaloma. Se dice que ha habido un aumento en la incidencia de estas lesiones, pero la realidad es que más bien ha aumentado la cantidad de estudios que hacemos. Es por ello que pues, detectamos más estas lesiones. Y pues aquí el punto es qué hacer con esa información que nadie buscaba o que nadie preguntó. Como tal, no hay guías que te digan, nada, si encuentras esto, tal, pues hacemos esto. Hace unos años el Colegio Americano de Radiología intentó hacer como que pues, una guía para más o menos estandarizar pues, los pasos a seguir. Y la mayoría de estas lesiones pues van a ser benignas. Incluso podemos hacer un hallazgo de patologías malignas sin que haya alguna clínica, porque cuando ya hacemos pues un estudio con un paciente que tiene clínica, pues ya deja de ser un incidentaloma. Bueno, empezando con los riñones, los vamos a dividir en pseudotumores y masas, o pseudotumores, quistes y masas sólidas. Dentro de los pseudotumores tenemos la hipertrofia de la columna de Bertin, la joroba de dromedario o esplénica, la lobulación fetal persistente, los quistes como tal, y dentro de las masas sólidas, el angiomiolipoma, oncocitoma y el carcinoma de células renales. Empezando con la hipertrofia de la columna de Bertin, pues tenemos que como ya lo hemos visto en clases pasadas, es una extensión de la corteza renal, que va a separar las pirámides de la médula. Se encuentra hasta en el 50% de la población sana y en un 20% es bilateral. Y pues al ser simplemente una extensión de tejido, pues el comportamiento al medio de contraste va a ser pues igual que el del riñón. Por ejemplo, vemos aquí en esta fase, en esta tomografía, en un corte axial, en fase arterial, como tenemos aquí esta imagen, o sea, la extensión que pudiera asemejar una lesión, y vemos que se comporta pues en esta fase corticomedular, al igual que aquí en la fase venosa, va haciendo un comportamiento homogéneo con el resto del parénquima renal. Igual, y aquí se ve isodenso en la fase pues de eliminación. Entonces con eso pues ya descartamos que sea alguna lesión. Otro de los pseudotumores, la joroba de dromedario, de camello o impresión esplénica. Esta pues simplemente va a ser una variante del contorno renal y se va a dar solo en el riñón izquierdo, pues precisamente porque sobre su borde va a descansar el vaso. Y entonces nos va a dar esta pequeña joroba que se va a caracterizar por, o sea, lo que nos va a dar la pauta para decir que es una joroba y no una lesión, pues que el cálice se va a extender hasta dentro de la joroba, y vemos cómo igual pues el comportamiento que va a tener. Bueno, esto es una simple, lo vemos isodenso en relación al parénquima renal, y aquí en esta fase corticomedular vemos también cómo se comporta igual que el resto de la corteza. Otra de las patologías
es la lobulación fetal persistente. Esta pues es simplemente una variante anatómica que se da por una fusión incompleta del desarrollo de los lóbulos renales. Como también habíamos visto en clases pasadas, pues el riñón se va formando embriológicamente por varios lóbulos y que al final de cuentas estos terminan por fusionarse y dar pues como tal el riñón. Pero aquí pues no se van a fusionar estos lóbulos y vamos a ver múltiples imágenes redondeadas que pueden semejar lesiones. Y generalmente le vamos a ver cada lóbulo, pues podemos escribir como con un halo hipodenso que va a delimitar cada uno de los lóbulos. Y bueno, respecto al otro tipo de patología, pues vamos a tener los quistes renales, que en general lo vamos a usar para describir cualquier lesión pues, de predominio quística, de una densidad de agua menor a 20 unidades Hounsfield. La mayoría pues son quistes epiteliales benignos y van a estar presentes hasta en el 40% de los pacientes que se les realiza una tomografía de abdomen, es decir que es sumamente frecuente. Para clasificarlos pues tenemos la clasificación de Bosniak, la cual tenemos cuatro tipos. El Bosniak 1 va a ser simplemente, como lo podemos ver aquí en el esquema, pues una imagen redondeada con paredes finas, sin ninguna alteración en su interior. Esto tiene una malignidad del 0% y en automático pues dice es algo benigno. Al igual que el 2, que la única diferencia es que vamos a encontrar ya septos. Y aquí se hace una división en Bosniak 2F, donde estos septos pueden aumentar en cantidad y sobre todo pues que va a haber un engrosamiento difuso. Ya en el Bosniak 3, ahora sí vamos a tener estos mismos septos, pero van a estar engrosados los septos, al igual que su pared. Aquí ya hablamos de hasta que la mitad de estos quistes pues tienen el potencial o de ser malignos. Y el Bosniak 4 pues prácticamente hablamos de una lesión que ya va a ser maligna incluso ya con calcificaciones, que podemos ver aquí en este esquema. El Bosniak 1 y 2 pues vamos a decir es un quiste simple o con un septo y se acabó, es benigno. Y a partir del 2F vamos a ver el engrosamiento de la pared y de los septos ya en el 4 pues generalmente es un poco más heterogéneo. Como podemos verlos aquí en estas imágenes de tomografías en cortes axiales, aquí en el riñón derecho, es una tomografía simple, vemos como hay una imagen redondeada, bien delimitada, homogénea, con pues, las paredes muy finas, prácticamente imperceptible, pues que lo podemos dar como un Bosniak 1. En esta imagen ya vemos como hay un septo aquí, incluso puede haber calcificaciones de la pared, y pues esto lo cataloga como un Bosniak 2. En el Bosniak 3 lo importante es que ya hay un engrosamiento aquí de la pared, igual asociado a alguna calcificación. Y el Bosniak 4 pues lo mismo, es mucho mayor el engrosamiento que hay en la pared. Y lo que nos propone el Colegio Americano de Radiología es pues qué hacer cuando encontramos un quiste. Bueno, como les decía, el Bosniak 1 y el 2 pues van a ser benignos y no vamos a hacer nada, ahí se va a quedar, no hay que hacer estudios de seguimiento ni nada. Cuando ya tenemos un Bosniak 2F, le vamos a hacer un estudio de seguimiento a los 6 meses, a los 12 y cada año dentro de los 5 años. Si no pasa nada, pues se queda el quiste como tal y pues ya, no le hacemos ningún seguimiento. Sin embargo, si dentro de estos 5 años hubo algún cambio morfológico, lo recomendado es la cirugía. Y ya en el Bosniak 3 y 4, aquí de entrada, pues está indicado o se sugiere pues la cirugía. Ya si el paciente tiene alguna comorbilidad, pues vamos a sugerir lo que se hacía en el 2F, que es el seguimiento a los 6 y 12 meses y anual hasta dentro de 5 años. Y pasando ya a las lesiones o masas renales, la más común es el angiomiolipoma.
como su nombre lo dice, pues es un tumor compuesto por vasos, por músculo liso y por tejido graso. Como tal, el 80% lo vamos a encontrar como un hallazgo, y el 20% generalmente va a estar asociado a facomatosis. Aquí lo importante o lo a destacar es que generalmente predomina la grasa. Entonces vamos a ver dentro en el riñón que inician en la corteza imágenes hipodensas con unidades Hounsfield de grasa que se va a generalmente bien delimitadas, que se van hacia la médula. Por ejemplo, aquí lo vemos en esta fase venosa, como pues igual es una imagen, son casos distintos, igual una imagen bien delimitada, redondeada, que siempre va a iniciar de la corteza hacia la médula, predominando la grasa. Entonces, generalmente ya cuando tú ves que pues, tiene densidad de grasa, pues prácticamente vas a decir que es un angiomiolipoma. Generalmente no se asocia, como veíamos, a ninguna otra. O sea, si buscas alguna alteración, ya intencionadamente, pues no se va a encontrar. Otra de las lesiones que son muy frecuentes, que son frecuentes en el riñón, el oncocitoma, que este es un tumor igual benigno, compuesto de células epiteliales eosinofílicas de los túbulos colectores. Aquí la importancia que tiene este oncocitoma es que radiológicamente es sumamente similar a un carcinoma de células renales. Entonces aquí pues ese va a ser el problema, ¿no? ¿Cómo saber diferenciarlo? Igual el 90% son incidentales, y generalmente lo vamos a ver como imágenes redondeadas, muy bien delimitadas, que por ejemplo aquí en esta fase arterial no van a realzar. Sin embargo, ya cuando vemos aquí en esta fase, o sea, sí tiene un poco de captación de contraste, pero no realza como la corteza. Y ya en esta fase venosa, vemos que puede tener un poco en el centro, un poco de grasa también. Y vemos como la imagen típica redondeada, puede ser un poco heterogénea con este centro graso, que si lo vemos a simple vista, pues puede ser muy similar a un cáncer, a un carcinoma. Incluso se puede también asociar a un poco de calcificaciones. Entonces, si tú ves, o sea, la bibliografía dice que tú no puedes por imagen decir, sí, esto es un oncocitoma, o sea, porque es prácticamente imposible pues, hacer la diferencia, pero pues sí puedes decir que es altamente sugestivo de oncocitoma. Y hablando del carcinoma de células renales, pues este es el tumor maligno más frecuente del riñón. El 50%, hasta el 50% van a ser incidentales. Generalmente su densidad anda entre 20 y 70 unidades Hounsfield, y un tercio va a presentar calcificaciones. Si se fijan, pues lo vemos aquí en esta imagen muy similar, prácticamente igual al oncocitoma, y una imagen redondeada. Aquí podemos decir que es homogénea en relación a también a lo mejor un poco de engrosamiento aquí de la pared, pero prácticamente es igual. Como lo vemos, es muy similar a la imagen anterior, con el centro hipodenso. Y por ejemplo, aquí lo vemos simple, aquí prácticamente es isodenso, vemos esta imagen redondeada, pero no la podemos delimitar, es isodenso al parénquima renal. Y aquí en esta fase arterial podemos ahora sí delimitarla bien, igual redondeada, y la característica también va a ser que ya en la fase portal y de eliminación, pues va a tener un lavado, como lo vemos aquí, que ya tiene que es una imagen hipodensa. Y lo que nos sugiere para el seguimiento de estas masas sólidas, pues va a ser en relación a su tamaño. Si es menor a 1 centímetro,
le vamos a hacer su seguimiento realmente hasta que crezca. Si crece ya a más de 1 centímetro, pues ya va a pasar a la siguiente categoría, donde pues lo que nos sugieren es que se haga una cirugía entre 1 y 3 centímetros. Y lo que también se sugiere es que si esta imagen es de 1 a 3 centímetros, pero es hipodensa, pues hay que hacer una biopsia porque podría tratarse de alguna lesión benigna, como lo vimos en las dos primeras. Y ya si de plano pues es mayor a 3 centímetros, sigue creciendo esta lesión, pues lo recomendado es hacerle una cirugía. Y bueno, pues eso es todo respecto a los incentalomas renales. Y vamos a pasar al hígado, donde vamos a dividir en lesiones hipovasculares e hipervasculares, los quistes, la infiltración grasa focal o esteatosis. Aquí lo puse un poco adrede de infiltración, porque lo recomendado es que ya no se utilice la infiltración grasa, o sea, esa como nomenclatura, porque realmente no es que haya una infiltración en el parénquima. Pues la grasa, como sabemos, está dentro de las células. El colangiocarcinoma, y de las hipervasculares, el hemangioma, la hiperplasia neurofocal, adenoma y pues el carcinoma. En cuanto a los quistes, bueno, pues estas son lesiones benignas sin un potencial maligno. Están presentes hasta en el 7% de la población. Asintomáticos en su mayoría serán, y pues van a desarrollar los síntomas por el crecimiento. Es decir, esto tiene una tendencia a lo largo del tiempo siempre crecer, y es cuando ya nos van a dar algún síntoma. Pero generalmente los vemos cuando son muy pequeños, y frecuentemente se presentan pues hasta 10 mismas lesiones, 10 quistes, que tienen la característica pues de ser tener una densidad de agua. Como lo vemos aquí en esta tomografía en una fase venosa, vemos cómo va a ser una imagen redondeada, muy similar a la que prácticamente igual que como se desarrolla en un riñón, redondeada, bien delimitada, homogénea, de paredes muy finas. Igual vemos lo que les comentaba, pueden ser múltiples, y vamos a ver imágenes hipodensas, redondeadas, sin ninguna alguna otra repercusión. Generalmente ya cuando su tamaño es muy grande y son múltiples, pues van a condicionar ya lo que contábamos, síntomas o alteraciones vasculares por efecto de masa. Igual nunca van a tener un realce ni de su, pudiera ser, pero es raro que tuviera algún realce de su pared, pero generalmente no van a comportarse de esa manera con el medio de contraste. Y una de sus variantes, digamos, pues es la enfermedad poliquística, cuando ya tenemos más de 10, o en general se dice que 20 quistes. La enfermedad poliquística del hígado pues siempre va a estar asociado a quistes en otros órganos. El 90% pues siempre a quistes o enfermedad poliquística renal, y pues va a ser un desarrollo progresivo desde la infancia prácticamente hasta que se ocupe todo, pues prácticamente todo el hígado. Y el 75% se va a presentar en mujeres. Entonces pues va a ser las mismas características de las lesiones que mencionaba antes, pero simplemente pues vamos a ver pues infinidad de imágenes pues de diferentes tamaños, sobre todo. Como podemos ver, son imágenes igual redondeadas, bien delimitadas y hipodensas, y que se van a asociar, como lo decía, a lesiones quísticas también a nivel renal. Y esteatosis hepática focal, pues estas son, pues como su nombre lo dice, áreas de esteatosis hepáticas que se van a asociar a pacientes con diabetes, con obesidad, con alcoholismo, como lo sabemos. Generalmente están caracterizadas por una hipodensidad menor a 50 unidades Hounsfield, y la ubicación más común va a ser pues en relación al ligamento falciforme. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en su comportamiento en 3 distintas fases. En una simple vamos a ver cómo son áreas focales hipodensas.
generalmente son bien delimitadas. Vemos aquí en la fase arterial, como tal no hay un realce, o sea, sí realza respecto al simple, pero sigue siendo hipodenso en relación al parénquima hepático. Igual de esta misma forma ya en la fase portal sigue siendo, pues sigue captando un poco de medio contraste. Y generalmente pues son imágenes homogéneas. Respecto al colangiocarcinoma, pues es un cáncer epitelial proveniente del árbol biliar. Es el segundo cáncer con frecuencia a este nivel anatómico, y generalmente, o sea, el 90% o más va a estar asociado a síntomas, a clínica, por su composición, pues a una dilatación de la vía biliar. Sin embargo, sí puede haber casos donde se encuentre pues, como un hallazgo incidental. Y como vemos aquí en esta fase, en esta tomografía axial de abdominal, en una fase arterial, está una imagen aquí pues irregular, no bien definida, isodensa, y que nos condiciona dilatación de la vía biliar. Y siempre va a tener un comportamiento igual al medio contraste, igual que el tejido hepático, como vemos en esta fase portal y en esta de eliminación. Entonces es raro que lo encontremos como un incidentaloma, pero pues sí se ha descrito. El principal de los incidentalomas a este nivel, pues va a ser el hemangioma. Es un tumor compuesto pues de múltiples canales vasculares, una alteración pues de los vasos, donde vamos a ver, generalmente es una imagen redondeada, bien delimitada, homogénea en una fase en simple, en una tomografía simple, y ya va a tener la característica de que cuando hacemos la fase arterial va a empezar con un realce en la periferia, teniéndose isodenso en el centro, y luego va a ser un contraste centrípeto, como lo podemos ver aquí en esta fase arterial tardía. Entonces aquí vemos característicamente cómo va a ser en simple, cómo comienza con el realce en la fase arterial, en la venosa, y aquí en la eliminación, que puede incluso captar todo, o a veces también tener un lavado. Y generalmente no generalmente, pero es común a lo mejor podría ser un poco sintomático, pero encontrarlos de estas dimensiones muy pequeño. Como vemos aquí, está captando la periferia y el centro se mantiene isodenso. Y otro de los puntos importantes es el signo del punto brillante. No se ve pues muy claro, pero aquí vemos esta imagen redondeada, isodensa, hipodensa, perdón, que justo en el centro tiene un punto brillante, un punto hiperdenso. Igual aquí lo podemos ver. Otra de las lesiones hepáticas, bueno, la hiperplasia nodular focal, pues que esta va a ser una respuesta hiperplásica a alguna normalidad vascular, generalmente asociada a procesos infecciosos o inflamatorios, y pues el segundo tumor benigno más común del hígado. Vemos como aquí en esta tomografía, en una fase arterial, va a tener un realce un realce rápido pues, de la lesión. Generalmente son lesiones redondeadas, bien delimitadas, y como están asociadas a un proceso inflamatorio, se caracteriza por una fibrosis o una cicatriz central. Generalmente la vamos a ver con un centro isodenso en cualquiera de sus en las diferentes fases, como lo vemos ya aquí en esta fase. Lo veíamos una fase arterial, en la portal. Aquí ya tiene hizo un lavado, y sin embargo se ve aquí un poco de realce en su periferia, y continúa viéndose la cicatriz central. Y ya en la fase de eliminación pues vemos que prácticamente es isodenso.
Otra de las lesiones es el adenoma hepático, también es un tumor benigno, generalmente inducido por hormonas, más comúnmente presente en mujeres, también asociado a obesidad. Aquí puede ser un poco pues, distinta o heterogénea su presentación, porque puede tener mucho contenido graso o presentar alguna hemorragia. Por ejemplo, aquí en esta imagen, en una fase arterial, vemos, en esta tomografía, perdón, vemos esta imagen redondeada, pues parcialmente definida, donde tiene partes donde está captando bien el medio de contraste, pero esta imagen hipodensa pues nos sugiere un alto contenido graso. Y ya en la fase portal va a tener generalmente un lavado rápido, pero igual hay partes donde, sobre todo del contenido graso, que siempre va a predominar la hipodensidad. Y respecto al carcinoma hepatocelular, pues este es el tumor maligno más frecuente del hígado, es el quinto cáncer más común a nivel mundial. Generalmente va a estar asociado a cirrosis. Siempre es como un hallazgo estamos estudiando un paciente por hepatopatía crónica y pues lo vamos a encontrar pues vamos a hacer el hallazgo del cáncer. Vemos como en una fase arterial la característica importante es que siempre tiene un realce muy rápido, y ya en cuanto hacemos la fase venosa, pues va a tener un lavado. Siempre que veamos una imagen que realza la fase arterial, pues es altamente sugestivo de un carcinoma, pues porque está la mayoría de su vascularidad pues es por una parte por base arterial, y ya por lo mismo en la fase portal lo vamos a ver isodenso. Por eso es la característica que tiene del lavado rápido. Igual en la fase de eliminación pues va a aparecer, va a continuar siendo hipodensa. Y generalmente cuando son pues un hallazgo incidental, pues vamos a ver una imagen redondeada, muy bien delimitada, y a veces pues asociado a datos de hepatopatía crónica, cirrosis. Y el seguimiento que nos sugieren para pues, las masas hepáticas va a ser también en relación al tamaño. Cuando son muy pequeñas, de medio centímetro, y si el paciente no tiene factores de riesgos para cáncer para un cáncer, lo vamos a tratar con una lesión benigna y ya no le vamos a hacer ningún seguimiento. Si tiene factores de riesgo, le vamos a hacer un seguimiento. ¿Y cuál seguimiento? Pues ya lo vamos a hacer en relación a esta columna en cuanto a un medio centímetro y a 1.5 centímetros, donde lo vamos a caracterizar respecto a su comportamiento al medio contraste. Si tiene una baja atenuación y vemos que son imágenes pues sugestivas de benignidad, pues eso lo vamos a caracterizar como algo benigno y no vamos a hacer ya ningún seguimiento. Si es una imagen hipodensa, pero también vemos sospecha de alguna malignidad, le vamos a hacer su seguimiento, como lo vamos a ver en el siguiente punto. Y si tiene un rápido llenado con bajo riesgo para un cáncer pues para algún cáncer, no le vamos a hacer nada. Y si tiene alto riesgo para algún cáncer, lo recomendado es hacer una resonancia magnética. Al igual que como lo vamos a hacer en lesiones que son mayores a 1.5 centímetros, que son hipodensas, pero vemos imágenes sospechosas, igual le vamos a hacer la resonancia, que es donde pasaría a este punto. O bien, si tiene ya un alto riesgo, lo ideal es irnos directamente a la biopsia. Y si ya tiene un llenado rápido con factores, con sugestividad de benignidad, le vamos a hacer la resonancia para caracterizarlo mejor. Ya si tenemos imágenes sospechosas, pues le hacemos la biopsia. Es ahí un poco engorroso, pero prácticamente si es muy pequeña, pues la dejamos como tal. Si es un tamaño mediano, pero vemos que tiene pues imágenes sospechosas de malignidad, pues le hacemos la resonancia o la biopsia. Bueno, respecto a las lesiones de las glándulas suprarrenales, vamos a tener los adenomas, los feocromocitomas, los aldosteronomas y el carcinoma.
Los adenomas, pues es un tumor benigno de la cortical, de la corteza de la glándula. Aquí va a ser importante las unidades Hounsfield. Realmente cuando tenemos una tomografía, vemos el hallazgo del adenoma, nosotros inmediatamente podemos, y si es menor a 10, ya no hacemos nada y decimos que es un adenoma rico en lípidos. Esto tiene una sensibilidad del 71% y un 98% de especificidad. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen, una tomografía en corte axial simple, vemos aquí, pues, es difícil de distinguir, pero sí vemos un poco de una imagen, ¿cómo se dice? Hipodensa, que ya aquí en la fase arterial va a tener una captación del medio del contraste, y en la fase venosa va a caracterizarse por el lavado, al igual que en la fase de eliminación, donde la vamos a ver ya isodensa. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poco del lavado, de cómo aplicarlo, o del washout. Otra de las lesiones es el feocromocitoma. Generalmente son asintomáticos, se van a originar de células como afines de la médula. Aquí vamos a tener algo que le denominan regla del 10%, que un 10%, cada uno de los puntos que voy a mencionar, pues, representa un 10%, que es extraadrenal, puede ser bilateral, malignos, frecuentemente en niños, asociado a enfermedad, o sea, es hereditario, familiar. Solo el 10% no va a estar asociado a hipertensión, es decir, que un 10% lo vamos a ver como un hallazgo incidental, y el 10% puede presentar calcificaciones, y su densidad generalmente va a estar alrededor de 110, 120 unidades. Como vemos aquí, esta lesión, una imagen redondeada y isodensa en una fase simple a nivel de la glándula, y aquí ya en la fase arterial vemos como generalmente son lesiones heterogéneas donde tienen un realce de la cápsula o de la periferia, que se puede asociar a calcificaciones, y aquí vemos un centro, pues, isodenso asociado a grasa. Y ya en la fase de eliminación, pues va a tener en la eliminación, pues ya va a tener un lavado y va a seguir presentándose esa heterogeneidad en relación al tejido graso. Otra de las lesiones a nivel de la glándula, pues va a ser el asteronoma. Es muy raro que sea un hallazgo, pero lo pongo porque es realmente muy parecido, muy similar al adenoma. Aquí realmente lo que nos va a decir si es un aldosteronoma o no, bueno, va a ser pues, la clínica que tenga el paciente, pero la característica va a ser que siempre va a ser menor al 60% del lavado relativo del washout, y entonces pues ya vamos a descartarlo como un adenoma. Entonces, pero vemos que es una imagen que se comporta, es prácticamente igual a la que veíamos del adenoma, redondeada, homogénea, que va a tener un poco de captación en la arterial. Aquí también vemos que continúa el realce en la fase venosa. En la eliminación, pues ya va a tener su lavado. Otra de las patologías o lesiones que podemos encontrar como un hallazgo, pues va a ser el carcinoma, que va a ser un tumor maligno de la corteza, es el más frecuente a este nivel. Sin embargo, pues no es una patología con mucha frecuencia. Generalmente se asocia a necrosis y hemorragia y calcificaciones. En esta imagen podemos ver pues una imagen muy representativa, de gran tamaño, pues, que vemos aquí a nivel de la glándula suprarrenal derecha, redondeada con ciertas pues, lobulaciones o nodulaciones.
que va a tener, se va a comportar generalmente igual al resto del tejido y va a ser, va a mantener una homogeneidad. ¿Y cuál va a ser el seguimiento que vamos a presentar aquí o que vamos a hacer con estas masas suprarrenales? Si tenemos una imagen sugestiva de, o sea, hacemos la tomografía y vemos lo que comentaba al principio, en una fase simple, hacemos la medición de las unidades Hounsfield, pues vamos a decir que es un adenoma que es, pues, es rico en grasa o en lípidos. Si tenemos una imagen y no vemos, no nos dan características, no vemos características para hacer un diagnóstico y tiene un tamaño a 1,4 centímetros, aquí la importancia va a ser, si tiene estudios previos y se comportó de manera estable, pues lo vamos a clasificar como algo benigno. Sin embargo, si respecto a los estudios previos creció, lo que nos sugiere es la biopsia o la cirugía. Y si no tiene estudios previos, ni antecedentes, ni algún factor, sí, ningún antecedente de cáncer, va a ser un seguimiento a los 12 meses. Si ya vemos una imagen sospechosa, pero igual de cáncer, pues le vamos a hacer una o una resonancia. Y ya, si no tiene ningún estudio previo, pero tiene exactamente, perdón, el paciente tiene ya el antecedente de algún cáncer en alguna otra región, lo que nos quieren es hacer ya cualquier otro estudio, una tomografía, una resonancia. Y si la imagen no es diagnóstica y es mayor a 4 centímetros, y no tiene antecedentes de algún otro cáncer, lo hacemos directamente la cirugía. Y si tiene antecedentes de cáncer, le vamos a hacer nos guían el PET o la biopsia. Y aquí es lo que veíamos, vamos a cómo se va a hacer la calculadora del lavado. Generalmente pues ponemos los valores en la calculadora y ya está, pero vamos a tener aquí necesitamos las tres fases, la simple, la venosa y la eliminada. Vamos a tener vamos a dividir en el lavado absoluto, que nos va a dar, el corte va a ser hasta 60%, o sea, mayor a 60%, vamos a decir que es un adenoma. Y cuando tenemos un lavado relativo que es menor a este 60%, pues no va a ser un adenoma y lo que nos van a sugerir pues va a ser una biopsia. Entonces, bueno, no sé si tenga importancia mencionar esto de cómo se hace el cálculo, pero generalmente pues lo hacemos en la calculadora. Entonces, si no tiene un realce al medio de contraste y es menor a 10 unidades Hounsfield, lo vamos a categorizar como un quiste o una hemorragia. Y lo que comentaba, si tiene un lavado absoluto mayor al 60%, lo vamos a categorizar como un adenoma. Y si es menor, pues no es un adenoma, nos sugiere otra patología y lo sugerido es la biopsia o hacerle el seguimiento. Aquí, ya continuando con páncreas, aquí pues simplemente no voy a andar mucho en el tema porque pues, pronto vamos a ver este tema de quistes de páncreas. Es raro verlos como un hallazgo. Generalmente son patologías que se asocian a muchas, son lesiones, perdón, que se asocian a muchas otro tipo de patología a nivel sistémico. Tenemos quistes serosos, mucinoso, el papilar intraductal, el tumor pseudopapilar, el tumor neuroendocrino y el adenocarcinoma. Aquí tenemos un ejemplo de un cistoadenoma seroso a nivel del páncreas. En esta fase, en esta tomografía axial, en fase arterial, vemos cómo a nivel del cuello y de la cabeza del páncreas hay una imagen irregular que es muy heterogénea, que pues generalmente va a ser asociada al cistoadenoma seroso con contenido pues eso, seroso, generalmente va a tener como un componente quístico, como lo vemos aquí en las diferentes, en la fase venosa y en la fase de eliminación. El quiste mucinoso es otra de los quistes que vamos a ver frecuentemente.
o sea, frecuentemente, pero no, o sea, de los más frecuentes del páncreas, pero no son tan frecuentes. Igual vemos una imagen, generalmente van a ser redondeados, bien delimitados, con algunos septos en su interior, y pues van a ser característicos de tener grasa y sobre todo pues con cierta secreción pues, como moco mucinosa. Y generalmente no tiene un realce al medio de contraste, solo un poco de la periferia o de su cápsula. Otra de las patologías es la neoplasia papilar mucinosa intraductal, la cual pues prácticamente la vemos muy similar a la primera imagen. En una fase simple se va a comportar como una imagen isodensa, que vemos aquí en la cabeza del páncreas. Aquí en la fase arterial, la diferencia va a ser que sí va a tener un realce tanto de los septos y de la periferia, y generalmente pues se va a asociar a dilatación de puede ser de la vía biliar y del conducto pancreático. Generalmente pues esto nos va a dar pues, datos clínicos. El pseudopapilar es un tumor pues, un poco más heterogéneo o más florido, digamos, en el que va a compartir las mismas características, pero ya lo vamos a asociar a calcificaciones, como lo vemos aquí, que pues, no es de un gran tamaño. No es un incidentaloma, evidentemente, pero lo puse como para caracterizar bien la imagen. Igual el tumor neuroendocrino, como ya se los comentaba, pues va a estar asociado a otro tipo de alteraciones a nivel sistémico. Van a ser imágenes redondeadas, bien delimitadas, que en su interior van a tener un poco de grasa. Está asociada a enfermedades metabólicas. Entonces también puede haber, se describe que no es lo más común, pero puede haber un poco de fibrosis y que se calcifique. Entonces vamos a ver de pronto imágenes isodensas en su interior, sobre todo en las fases arteriales y venosas. Otras lesiones, pues es el adenocarcinoma, pues que generalmente es, como sabemos, raramente es algo incidental, siempre va a ser algo con mucha clínica, de mal pronóstico, con pues, generalmente el 90% de los pacientes muere. Y vamos a ver imágenes parecidas a un tumor, a un pseudopapilar, donde va a ser redondeado, con múltiples, puede tener también esta heterogeneidad de tener un poco de grasa y asociado a un realce de la periferia, y asociado también a dilatación pues tanto del conducto pancreático como de la lesión de la vía biliar. ¿Perdón? Ok, gracias. Y bueno, el seguimiento que vamos a hacer, o que nos sugieren, también todo esto es lo que nos sugiere el Colegio Americano de Radiología, es también respecto al tamaño. Vamos a tener las lesiones menores a 2 centímetros. Si está estable durante un año, no le hacemos nada. Si crece durante este año, pues le vamos a hacer un seguimiento, como lo vamos a ver en el siguiente punto. Si es de 2 a 3 centímetros, nos recomiendan hacer la resonancia magnética. Si no podemos caracterizar esa lesión, le vamos a hacer un seguimiento anual. Si vemos que puede ser o es sugestivo de una lesión, de un tumor papilar mucinoso, le vamos a hacer seguimiento cada 6 meses por 2 años. Si es un cistoadenoma, lo ideal es hacerle una cirugía o simplemente una aspiración. Y ya si es mayor a 3 centímetros, pues lo ideal es idealmente complementar con una resonancia y la cirugía. Y respecto al vaso, bueno, estas lesiones pues, van a ser muy similares a las que vemos en el hígado. Vamos a tener el quiste, el hemangioma, el amartoma y el linfangioma, siendo los dos primeros los más frecuentes. El quiste realmente vemos
prácticamente lo que comentábamos a nivel de hepático. Vamos a tener una lesión redondeada, bien delimitada, sin imágenes, pues sin septos, prácticamente la cápsula imperceptible. El riesgo aquí es que conforme va creciendo, pues puede desarrollar una hemorragia. Generalmente pues los encontramos con un menor tamaño. También puede haber hemangiomas a nivel esplénico, asociado, que lo vamos a ver pues, características similares, donde es isodenso, va a tener un realce de la periferia, con posteriormente centrípeto, y pues va a tener su lavado. Otra de las lesiones, el amartoma. El amartoma pues es un tumor que va a ser de las mismas células donde se presente la lesión, pero pues va a tener esa alteración en el crecimiento. Entonces generalmente lo vamos a ver con un comportamiento similar al tejido al cual está afectando. En este caso, en el vaso, pues vemos una imagen redondeada, que realmente no se puede delimitar por lo que está dentro del parénquima, isodenso en relación al vaso. Y en la fase arterial vemos cómo tiene una captación, cómo ahora sí la podemos delimitar bien, y sobre todo está realzando en su periferia. Y ya en la fase portal va a tener un lavado y va a ser isodenso respecto al vaso. Y como última lesión tenemos el linfangioma, que va a ser pues igual una alteración, un tumor pues del tejido linfático a nivel en este caso del vaso. Es poco frecuente, pero pues la literatura lo documenta como un hallazgo, y aquí va a ser una lesión un poco más heterogénea, donde también van a ser imágenes redondeadas, que vamos a ver caracterizada por imágenes isodensas, como vemos aquí en este corte coronal. Y pues sería todo por mi parte. ¿Dudas, comentarios, preguntas? ¿Hay alguna pregunta? ¿Un comentario? ¿Nadie? ¿Todo está claro? Alejandro. Pues nada más para los compañeros R1 que están pues viendo tomografías de forma inicial, pues recordar las fases arteriales en la tomografía que tenemos para valorarlo. En hígado, para diferenciar lesiones, pues tenemos fase tardía, que puede ir desde los 3 hasta los 5 minutos. En los riñones, pues tenemos la fase nefrográfica y las fases de eliminación, que también puede ir desde los 7 hasta los 10 minutos, sobre todo para diferenciar lesiones que estén en la corteza renal. Y pues nada más no confundir las fases de eliminación, que son para valorar la vía urinaria como tal, de las fases tardías, o de la fase tardía que tenemos a los 15 minutos, que es como más específica para las lesiones en las glándulas suprarrenales. Los hallazgos incidentales son bastante frecuentes en la tomografía. De hecho, en Estados Unidos, que se realizan 70-80 millones de estudios de TAC por año, los compañeros de Medicare cada vez se pone más estricto en aprobar, en autorizar la realización de un TAC, porque cuando encontramos y describimos lesiones incidentales, esto representa que tenemos la obligación de estudiar al paciente. A veces se requiere hacer una resonancia, a veces un PET, a veces una biopsia, y eso incrementa de forma muy importante los gastos, ¿sí? También la angustia del paciente, el riesgo del paciente y demás. Entonces, es muy importante que nosotros en el momento de hacer la interpretación tengamos en cuenta que esos gastos adicionales que tienen, a veces no tienen un beneficio clínico importante de detección de una lesión maligna, ¿sí? Entonces debemos tener mucho cuidado.
Sabemos que hay lesiones que son francamente benignas. Si tenemos una adenoma suprarrenal, si tenemos una vena renal izquierda retroaórtica, que el 7% de la población lo tiene, eso, como lo comentaba yo con Adrián el otro día, dice, eso no lo reporto porque hemos reportado lesión, granulomas calcificados y nos mandan una tomografía de TAC para un granuloma calcificado que es 100% benigno. Entonces, es el riesgo de los estudios, ¿no? del reportar un estudio, una lesión incidental, que implica una responsabilidad de hacer el seguimiento de esas lesiones para determinar que es benigna, que sabemos que la mayor parte de las lesiones son benignas, ¿sí? Hay algunos hallazgos benignos o incidentales que son muy importantes reportarlos. Por ejemplo, un paciente que tiene un aneurisma abdominal de 5 o 6 centímetros, que sabemos que tiene un riesgo alto de perforación y de muerte, y esa la solución es rápida. Se hace un procedimiento endovascular y se soluciona el problema del paciente, ¿sí? Pero hay otras situaciones en las que requieren muchos estudios y muchos gastos, ¿sí? ¿No sé si alguien tiene otro comentario? Vale. Respecto a lo que usted menciona del reportar o no reportar algún hallazgo incidental, no es tanto per se el que nosotros lo reportemos, es que el especialista del otro lado sepa y estudie que es benigno o maligno. O sea, hemos llegado a un punto en el cual ya no podemos reportar algo benigno porque la ignorancia del otro especialista no lo deja. Entonces no es tanto, pienso, que sea por nuestra parte, porque si hay un granuloma y lo hemos visto, demandas un estudio, realmente estamos mal. O sea, estamos mal, no como nosotros, hemos llegado al punto de que no, pues mejor no le digo nada porque el otro pues como que no le piensa, y desde mi punto de vista no está bien. O sea, ¿a dónde hemos llegado? Bueno, yo considero que respecto a lo que mencionas, Cristian, es importante también nosotros, pues como nos los han comentado, ser radiólogos visibles, platicarlo también con los médicos tratantes, explicarles que se trata realmente de de un incidentaloma, de una lesión benigna. Ya en caso de que requiera pues la evaluación adicional, el estudio de seguimiento, la biopsia, pues también informárselos, ¿verdad? Para que ellos estén enterados de que no todo lo que reportamos es algo pues de gravedad, vaya. Tú lo estudias y lo piensas que es benigno, el otro también debería ser. De hecho, en la interpretación tú puedes verle, no necesita otro TAC para que se pueda checar esa parte. O sea, tú en la recomendación tú puedes ponerle, no se necesita un TAC adicional, o si se necesita un TAC en 3 meses, También hemos visto en los, por ejemplo, ¿no? Los videos que les colocamos inclusive ya hace cuánto tiempo, el tamaño, si no lo quiere, pero pese a eso, pese a todo eso, claramente está todo bien pagado. No leen las cosas, ni siquiera poniendo las cosas ahí. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que si lo ponemos, y si nosotros sabemos que es benigno, porque ¿Alguien más tiene alguna observación, un comentario? Un poquito en relación a las lesiones quísticas del páncreas. Primero, el carcinoma de páncreas es hiperdenso, no realza con el medio contraste. Uno. Segundo, la mayor parte de las lesiones quísticas incidentales del páncreas generalmente son quirúrgicas y son mayores de 3 centímetros, excepto que si un paciente ha tenido pancreatitis y tiene un quiste pancreático y ya se demostró por un ultrasonido endoscópico y punción que es realmente una secuela de una pancreatitis, pues no hay seguimiento, ¿no? Se puede permitir que crezca si el paciente es asintomático, no hay ningún problema, aunque se puede derivar por vía gástrica o vía percutánea y demás, ¿sí? Otra situación es si el paciente tiene un quiste
mayor de 3 centímetros y se sabe que es seroso, porque se hizo un ultrasonido endoscópico, una punción, y no se encontraron células malignas. Entonces, tú puedes tener una lesión quística incidental mayor de 3 centímetros y que se quede en observación por más tiempo. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra? Eric. Yo nada más quería comentar respecto al tumor pancreático. Es muy importante revisar los diagnósticos diferenciales, ya que pues no es así como que muy fácil decir que el paciente tiene un tumor pancreático, porque pues como sabemos los tumores pancreáticos son extremadamente agresivos. Entonces hay que diferenciar entre si es un tumor pancreático o adenopatías o un colangiocarcinoma, ¿verdad? Porque, bueno, la clave más que nada está en los conductos, en la vía biliar, no si está dilatado el conducto pancreático, si está dilatado nada más el árbol biliar a nivel hepático. Entonces tratar de buscar los puntos clave para poder diferenciar